Voy a pedirles por favor que hablen la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 6. Y hoy vamos a nosotros continuar con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Anteriormente vimos cómo nuestro Señor Jesús escogió entre todos los discípulos que le seguían a 12 personas escogidas por el Señor Jesucristo, y a estos el Señor les llamó los apóstoles. Los apóstoles, que significa los enviados por Él, los mensajeros suyos. Ahora Lucas, el escritor, nos introduce a una sección que podría considerarse el preámbulo o la previa de lo que se conoce como el Sermón del Monte de Jesús, considerado el sermón más famoso registrado en las Escrituras de nuestro Señor Jesús. Hoy nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 6 en solo 3 versículos. Versículos 17, 18 y 19. Y vamos a sacar mucha enseñanza, hermanos, de estos versículos. Y lo vamos a desglosar en 4 encabezados. Número 1, la distinción entre los que seguían a Jesús. La distinción entre los que seguían a Jesús. Número 2, el ministerio de predicación de Jesús. El ministerio de predicación de Jesús. 3, las señales que autentificaban su identidad. Y 4, la misericordia de Cristo a pesar de la locura de la multitud. Y así vamos a entrar de lleno en materia con nuestro primer punto. Punto número 1, la distinción entre los que seguían a Jesús. Vamos a leer el versículo 17. La palabra de Dios dice en el versículo 17: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. El escritor Lucas menciona que Jesús descendió con sus apóstoles, ubican, ¿no? Y descendió con ellos. Nosotros sabemos que está refiriéndose a los apóstoles porque unos versículos antes del versículo 17, Jesús había escogido a 12 de sus discípulos y los llamó sus apóstoles. Ahora, estos están junto a Jesús en todo momento, en todo tiempo. La tarea de Jesús para con sus apóstoles era instruirles, prepararles. Porque el Señor sabía que de aquí a un tiempo más, Él ya no estaría con ellos. Y ellos tendrían una misión muy importante, poner el fundamento de la iglesia, como dice la palabra de Dios en Efesios. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Jesús descendiendo con sus apóstoles. Y dice que se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud. Hace un momento estaba yo diciendo que este es el preámbulo o la previa del Sermón del Monte. Ahora, ¿cómo puede ser que de repente el Sermón del Monte se convierte en el sermón del lugar llano o de la planicie? Porque acá nos dice que descendieron a un lugar plano, a una planicie. El sermón del lugar llano, como lo menciona Lucas acá, y el Sermón del Monte, que se encuentra registrado en Mateo capítulo 5 de una manera magistral y más detallada. Bueno, estos 2 sermones no son ni más ni menos que el mismo sermón de Jesús. Solamente que han sido registrados por personajes distintos. Uno, Lucas, y el otro, Mateo. Ambos tenían un propósito con escribir este sermón. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ambos estaban escribiendo el mismo evento. Aunque la versión de Lucas, aquí en Lucas capítulo 6, es una versión más abreviada que la de Mateo 5, nosotros podemos ver
que ambos contienen una misma línea de pensamiento, una misma línea de ideas. Ambos sermones empiezan con unas bienaventuranzas y ayes y terminan con una parábola, que es la parábola acerca de construir sobre la piedra firme, la roca firme. Entonces vemos similitudes completamente enraizadas para poder intuir que es el mismo sermón, el mismo evento. Ahora, hermanos, es posible que Jesús haya predicado el mismo sermón en muchas ocasiones y en diferentes lugares. Pero es interesante cómo la palabra de Dios corrobora la geografía. Actualmente se ve cerca de Capernaum, que fue el epicentro ministerial de Jesús. Cerca de Capernaum se ve una región montañosa. Y en uno de esos montes se puede ver, incluso hasta hoy en la actualidad, que hay una superficie plana entre las montañas. De alguna manera ese lugar se ajusta a la descripción que Lucas nos da aquí en la Biblia de que Jesús predicó su más famoso sermón en una planicie entre las montañas. Por eso dice que descendieron hasta una parte plana en las montañas. Así que nosotros podemos ver que hay dos descripciones acá, Lucas y Mateo, pero ambas son la misma predicación, el mismo sermón de Jesús. Lo que vamos a ver ahora es que Jesús predicó de forma general a dos grupos distintos en este lugar. Uno eran los discípulos de Jesús y el otro grupo era la multitud que le seguía. Lucas va a ser bien claro en que son grupos distintos, distinguibles. Vamos a ver en primer lugar el primer grupo, los discípulos. Dentro de este grupo, hermanos, están obviamente esos 12 apóstoles que Jesús había escogido en versículos anteriores. Pero también acompañando a los apóstoles vemos a otro grupo un poco más numeroso que seguían igualmente de forma fiel a Jesús y que servían igualmente de forma fiel a Jesús. Nosotros podemos ver que en el capítulo 10 de Lucas, que vamos a llegar de aquí algún tiempo más ahí, al capítulo 10, ahorita vamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 10 de Lucas se nos presenta a 70 personas llamadas discípulos de Jesús que fueron enviados por el Señor para predicar el evangelio del reino. Y fueron enviadas de dos en dos, 70 discípulos de Jesús. Entonces se dan cuenta que Jesús no solo tenía a los 12 cerca de él, sino que había un grupo un poco más numeroso que era fiel a Jesús y que le servía y le seguía. De la misma manera, en Lucas capítulo 8, que igual un poco más antes que el 10, se nos da a conocer que hay una serie de mujeres, un grupo de mujeres fieles, piadosas, que servían a Jesús de sus bienes. Entonces, como pueden apreciar, hermanos, cuando Lucas habla de los discípulos acompañando a Jesús en el inicio de este maravilloso sermón, se está refiriendo a ese grupo grande de personas que son fieles a Jesús. Los apóstoles y estos otros hermanos que le servían y le seguían. Hermanos, un discípulo de Jesús es alguien que está comprometido con Jesús. Es alguien que tiene a Cristo como su mayor tesoro. Recuerdan que lo hemos estudiado en Lucas capítulo 5, cómo Jesús llama a Leví el publicano, cómo se acerca y le dice, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, le dejó su trabajo, es decir, los tributos públicos, esa comodidad, porque él tenía muchas riquezas por el trabajo que tenía. Valoró mucho más aquel que le llamaba y lo dejó todo por él. ¿Recuerdan cuando Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, estos pescadores
fueron llamados por Jesús y cómo ellos, dejándolo todo, dejaron de ser pescadores con fines de lucro para ser hechos por Jesús pescadores de hombres. Lo dejaron todo. Y como todo esto es bien descrito por aquel ex fariseo, ¿recuerdan de Saulo de Tarso? Luego el apóstol Pablo. Y él describe este sentir de estas personas que valoraron tanto a Jesús, que lo dejaron todo, porque vieron en Jesús su todo, el mayor tesoro. Dice Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8, el apóstol Pablo diciendo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Se dan cuenta cuál es el pensamiento de un discípulo de Jesús? Él es mi Señor, Él es mi todo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando tú vas a comparar lo que un discípulo de Jesús valora en su vida, definitivamente no hay comparación entre lo que vale Jesús para un discípulo y el resto de las cosas. Jesús es el todo y en todos, como dice Pablo a los colosenses igualmente. Jesús lo vale todo. Recuerda que estamos viendo acá cuál es el sentir, el pensamiento de un discípulo de Jesús. Está comprometido con Jesús. Él sabe que Jesús es digno de ser servido, digno de ser seguido, digno de ser imitado, de ser alabado, de ser adorado. Jesús es digno. Así que ahora, viendo el sentir de un discípulo, podremos nosotros notar lo que Lucas quiere que sepamos del otro grupo, de la multitud. Porque Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero Lucas distingue: habían discípulos y había una gran multitud. No los considera como un solo grupo. Los discípulos no eran parte de la multitud, ni la multitud era parte de los discípulos. Eso es lo que quiere Lucas que nosotros entendamos. Ahora vamos a ver este grupo, la multitud que acompañó a Jesús. Aquel día no es identificada por Lucas como discípulos. Estas personas, la gran multitud, aunque estaba detrás de Jesús, no tenían un compromiso con él. No veían a Jesús como su mayor tesoro, sino tan solo como aquel que podía satisfacer sus necesidades inmediatas y básicas, sus necesidades externas más próximas y nada más. Para muchos de esta multitud, Jesús era solo eso. En Juan capítulo 6, el apóstol Juan describe uno de los milagros más conocidos de Jesús, que es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan, verdad? La multiplicación de los panes y los peces. Y cómo con ese milagro alimentó a más de 5,000 personas, porque habían hombres, mujeres y niños. Más de 5,000 personas. Luego de ese milagro dice que la gente, la multitud, la muchedumbre buscaba a Jesús. El texto literalmente dice que buscaban a Jesús desesperados. Y cuando lo encontraron, le preguntaron: Señor, ¿por qué te fuiste? Pero Jesús va a revelar las verdaderas intenciones por las que estas personas le buscaban. Oh, hermanos, para nosotros es un anhelo poder escuchar que las personas buscan a Jesús. Pero no es solo ir detrás de Jesús, sino el por qué vas detrás de él. Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor Jesús les dice a esta multitud que le buscaba desesperada. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que Jesús les está diciendo es que ustedes vieron el milagro, pero no interpretaron el milagro, la señal que yo hice, de la manera correcta. Ustedes están yendo solamente a lo exterior
Y en un momento más vamos a ver qué significaban los milagros de Jesús. ¿Qué significaban esas señales que Él hacía al hacer milagros? Lo que queremos ver acá es cómo la multitud veía a Jesús. En Juan 6:66, Jesucristo les dice, desde entonces, o mejor dicho, acá el apóstol Juan va a describir cómo las personas se alejaban ya de Jesús luego de que vieron que Jesús estaba demandando fidelidad, compromiso de sus seguidores. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esa gran multitud de 5,000 personas que seguía alocada a Jesús, de repente le abandonó. Se entiende, hermanos, que cuando dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás, Juan está diciendo que aquellos que se hacían llamar discípulos, aquellos que se hacían pasar por discípulos de Jesús, son los que volvieron atrás. Porque el mismo apóstol Juan más adelante va a enseñar que un verdadero discípulo, un verdadero creyente, no va a dejar al Señor. Está en una de sus cartas. El mismo apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se dan cuenta lo que Juan está diciendo? Estaba entre nosotros, estaban siguiendo a Jesús junto con nosotros, pero no eran de nosotros. Eran parte del grupo que estaba detrás de Jesús. Escucharon el mismo sermón, vieron los mismos milagros, pero no eran de nosotros. El hecho de que veamos, hermanos, una gran multitud acompañando a Jesús y a los discípulos aquí en Lucas capítulo 6 versículo 17 no significa que la multitud veía a Jesús como su Señor. ¿Recuerdan lo que Pablo decía en Filipenses? Él es mi Señor. Bueno, la multitud no lo veía como su Señor. La multitud no veía a Jesús como su mayor tesoro. Es como este joven que se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo. Y Jesús le dice: bueno, cumple los mandamientos, ¿verdad? Porque un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo, va a vivir los mandamientos. Y según este joven rico, él ya vivía los mandamientos. Pero el Señor le va a enseñar de que su corazón estaba lleno de avaricia. Deja todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Se dan cuenta? La misma invitación que le hizo a Pedro, a Juan, a Andrés su hermano, la misma invitación que le hizo a Leví. Y este joven rico prefirió sus tesoros terrenales antes que el tesoro inmarcesible que es Jesús. Y se fue triste. Hermanos, las cantidades muchas veces son engañosas. Y como iglesia local no debemos aspirar necesariamente a hacer una multitud de congregados aquí, sino primeramente que tengamos la certeza de que los que ya estamos aquí somos verdaderos discípulos, somos verdaderos adoradores de Jesús. Que los que ya estamos aquí tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, ovejas y no cabras. ¿Estás comprometido con Jesús? ¿O sus demandas son tan ofensivas para ti que estás pensando en volver atrás? ¿Recuerdan ese himno, esa alabanza? He decidido seguir a Cristo. ¿Qué continúa? No vuelvo atrás. Hermanos, el sentir de un discípulo de Cristo es que tiene los ojos puestos en Jesús y no importa lo que pase a su alrededor, Él va a continuar. Él va a continuar. El Señor Jesús
dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros, cuando decimos que somos discípulos de Jesús, en cierta forma estamos diciendo que ya estamos en ese último paso de este versículo, que ya le estamos siguiendo. Y si decimos que ya le estamos siguiendo, significa entonces que nosotros ya nos hemos negado a nosotros mismos y que estamos alzando nuestra cruz. La pregunta ¿es verdad eso? Oh, hermanos, es mi oración, y es mi oración sincera, que los 10, 20, 30 personas que nos reunimos acá seamos verdaderos discípulos y no parte de la multitud. Para que no sea como lo dijo el apóstol Juan, que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pasemos a nuestro punto número 2. El ministerio de predicación de Jesús. Verso 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Es interesante que el ministerio terrenal de Jesús se caracteriza por su predicación. Y es interesante que luego esto fue imitado, copiado, y vamos a decirlo así, que era más bien parte de lo que Pablo dijo, ¿no? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, que los discípulos en el libro de los Hechos estaban imitando el ministerio de Jesús cuando le daban prioridad a la predicación. Porque la palabra de Dios es la que salva. El evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, nadie se va a salvar sin creer en el evangelio. Y el evangelio hay que predicarlo para que sea oído y creído. Nadie de los que son salvos va a poder ser santificado sino por medio de la palabra. ¿Recuerdan la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad de Dios, la palabra de Dios es la que santifica a las ovejas de Cristo. Por eso la prioridad que Jesús le daba a predicar, por eso la prioridad que más adelante la iglesia primitiva le iba a dar a la palabra de Dios. De tal manera que cuando hubo ese conflicto en Hechos capítulo 6, de que algunas viudas estaban siendo desatendidas de los servicios materiales, bueno, los discípulos, los apóstoles que estaban haciendo de pastores, de los líderes de la iglesia en ese tiempo, en vez de descuidar la predicación, designaron a reconocer diáconos para que se encarguen de esa tarea exclusiva. Pero hermanos, ellos no quisieron descuidar la predicación de la palabra de Dios. Así la gente iba a escuchar a Jesús porque veían que Jesús le daba una prioridad a la predicación de la palabra. Y aunque muchos salían ofendidos por el mensaje que Jesús daba, y entre estos ofendidos estaban los fariseos, que no les gustaba lo que Jesús decía, pero aún así se quedaban a escuchar de buena gana lo que él decía, porque él predicaba con autoridad. Él era la diferencia entre todos los maestros, los doctores de la ley que había en ese tiempo. Jesús hablaba con autoridad, dice Mateo 7:29. Él enseñaba de tal manera que su mensaje sea entendido hasta por los niños. Esa parte es interesante, ¿verdad? Cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas, antes de darles de comer, él estaba enseñando. Y entre esas 5,000 personas habían niños. Imagínense que eran 5,000 hombres solamente, cada uno con sus esposas y probablemente con un niño mínimo en cada familia. Estamos hablando de probablemente el mismo número de niños, 5,000 niños en ese lugar.
Y Jesús predicaba de tal manera que esos 5,000 niños pudieran entender la palabra que él estaba predicando. Jesús no buscaba dar la impresión de ser un sabelotodo. Jesús no buscaba dar la impresión de que es que yo soy un diccionario bíblico que anda, ¿no? Y hablaba palabras de diccionario incomprensibles para muchos. Hermanos, Jesús buscaba hablar al corazón de los simples. Él buscaba ser entendida, que la verdad de las riquezas de la gracia de Dios sean entendidas por todas las personas. Ahora, hermanos, el conocimiento en sí mismo no es malo. Con esto no quiero que usted piense, bueno, entonces estudiar la palabra de Dios y tener conocimiento está mal, entonces ya no lo voy a hacer. No, hermanos, conocer la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque estamos obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra. El Señor dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, que tenemos que conocerle cada vez más a profundidad por medio de las Escrituras. Entonces no está mal estudiar y conocer. El apóstol Pablo le escribió a su hijo amado en la fe, Timoteo, y le dice en 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura. Interesante que Pablo, en una de sus últimas cartas que escribe, se preocupa porque Timoteo lea, que Timoteo siga leyendo. Preocúpate en la lectura. Y dice en el versículo 5 del mismo capítulo 4: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le dice a Timoteo que ese constante estudio de la palabra de Dios se va a empezar a manifestar, va a empezar a ser notorio ante todos los demás. Pablo le está diciendo a Timoteo que no es natural, no es normal que un cristiano se estanque y que todos noten precisamente eso. Este hermano es cristiano ya hace muchos años, pero mira, sigue siendo un niño espiritual. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que ese aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu crecimiento se va a expresar y todos van a poder notar tu crecimiento o tu estancamiento. Así que, hermanos, el conocimiento no está mal en sí mismo. Pero Pablo nos va a enseñar que el conocimiento sin amor, el conocimiento sin compasión hace que caigas en el envanecimiento. ¿Recuerdan esas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 8? El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Pablo no está diciendo que deseches el conocimiento y que solamente abraces el amor. Pablo está diciendo que tú agarres un santo equilibrio entre el conocimiento y el amor. No abraces uno y deseches el otro. Agarra los dos, porque en ese santo equilibrio, el conocimiento y el amor, va a haber verdadera edificación. Verdadera edificación. La gente iba a escuchar a Jesús porque él hablaba con sencillez de corazón las maravillas de Dios. ¿Se imaginan ustedes a Pablo explicando esas cosas que son inexplicables, pero de manera tan sencilla que hasta un niño la podría comprender? Así que la gente estaba maravillada cuando escuchaba a Jesús. Pero gran parte de esa multitud buscaba algo más que solo escuchar a Jesús. Versículo 3 o punto número 3. Vamos a ver las señales que autentificaban su identidad. En los versículos 17 y 18 dice que la multitud había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Ahora el tema acá es que la gente iba detrás de Jesús también en busca de sanidad. Es en busca de tener una solución a sus aflicciones. Aquí da a entender que eran enfermedades físicas, como también tal vez tormentos espirituales, como endemoniados, etc. Pero buscaban sanidad. Y de aquí
vamos a partir con una pregunta clave. ¿Está mal pedir a Dios sanidad cuando estás pasando por una aflicción? Ya sea espiritual o física. ¿Está mal pedir a Dios sanidad? Creo que la respuesta es clara. No, no está mal. Es completamente legítimo pedir a Dios por sanidad, hermanos. No queremos que pensemos, ¿verdad?, que si bien hay un grupo dentro del evangelicalismo que se inclinan y lo único que enseñan es sanidad, sanidad, prosperidad, etcétera, no queremos, hermanos, que nosotros pensemos que tenemos que irnos al otro extremo. No, que no hay que pedir eso, que no hay que enseñar de eso. Hermanos, la Biblia enseña que es legítimo pedir sanidad a Dios. Pero no te vayas al otro extremo de que sea solo eso, ¿verdad? Pero es legítimo. El apóstol Pablo rogó, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, rogó al Señor para que Dios le quite su aguijón en la carne. Si hubiera sido no legítimo o pecado pedir por sanidad, entonces Pablo estaría pecando cuando hizo eso. Pero no, Pablo rogó con sinceridad de algo que le afligía. Señor, quítame este aguijón de mi carne. De la misma manera, el escritor Santiago nos va a decir en Santiago capítulo 5, versículo 14, que cuando había un hermano enfermo en la iglesia, los pastores, los ancianos de la iglesia tenían que orar por este hermano enfermo. Y es una orden, una instructiva de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Oren por los enfermos. Entonces se dan cuenta que no hay una prohibición de pedir sanidad. Es legítimo pedir sanidad. Y estas personas que estaban siguiendo a Jesús, buscando ser sanadas, estaban expresando algo tan natural que todos nosotros tenemos, que es el deseo de ser saludables, el deseo de estar sanos. Entonces el pecado, hermanos, no estaba en ese deseo de ser sanados por Jesús, en ese deseo de tener una solución a su aflicción. El dilema está en que empezaron a confundir el ministerio de Jesús. Empezaron a confundir cuál era el ministerio principal de Jesús. Y Él lo va a poner de forma clara. Jesús sanaba personas y la gente iba buscando ser sanada. Y en Marcos capítulo 1 nos va a decir que Él estaba sanando todo el día y parte de la noche. Y dice que al otro día, luego de sanar, la multitud, así como con los panes y peces, ¿verdad?, dice que le buscaba. Y los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, hay mucha gente que te busca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Porque Jesús sabía, le están buscando para que les siga sanando. Pero Jesús responde en Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús dijo: vamos a los lugares vecinos para que sane también allí. No, Él dijo para que predique. Acabamos de hablar anteriormente la prioridad que le daba Jesús a la predicación. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, está aquí, porque el rey de ese reino estaba aquí, Jesús. Él predicaba el evangelio, hermanos. ¿Recuerdan el apóstol Juan el Bautista, mejor dicho? ¿Cuál era la predica de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque viene el Cordero de Dios, el Mesías profetizado. Jesús continuaba esa línea de predicación del apóstol de Juan el Bautista. Jesús vino a esta tierra para salvar almas de la condenación. Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 48. Jesús predicaba de esta manera: yo soy el pan de vida.
Esa era la prédica de Jesús. Jesús hablaba a los demás de quién era Él. Yo soy el pan de vida. Versículo 54 de Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús predicaba de que Él era el pan de vida, de que Él era el dador de vida eterna. Y su predicación no tenía nada que ver con sanidad. Vengan porque yo les voy a sanar. Jesús no hacía propaganda de sanidades físicas, hermano. La predicación de Jesús tenía que ver con la vida eterna de la cual Él es la fuente. Jesús no predicaba sanidad. Y yo sé que algunos dirán, bueno, está bien, Jesús no predicaba sanidad, no hablaba de sanidad, pero sus acciones de alguna manera se encargaban de dar ese mensaje que que con su boca no decía. Probablemente algunos piensen así. Pero hermanos, si pensamos así, significa que estamos interpretando mal el mensaje que Jesús daba al sanar. Porque sí, cuando Jesús sanaba, estaba proclamando algo, estaba diciendo algo con sus acciones. Pero hermanos, Jesús con sus acciones de sanar no estaba dando el mensaje de sanidad. Con sus acciones de sanar, Jesús estaba dando un mensaje de su identidad. De su identidad. Las sanidades eran señales profetizadas en el Antiguo Testamento que autentificaban y confirmaban la identidad de Jesús como el Mesías esperado por los judíos, como el ungido de Dios enviado y como el hijo de David que era descendiente del trono. Cuando Jesús estaba sanando, cumpliendo las profecías, estaba anunciando, diciendo: yo soy ese Mesías, yo soy ese hijo de David, yo soy aquel ungido de Dios que Él prometió. ¿Y qué relación tiene su identidad con las sanidades? ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes, verdad? Fue encarcelado por Herodes y por la circunstancia en la que Juan el Bautista estaba, empezó a dudar de la identidad de Jesús. Él ya lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya lo había presentado como aquel que no es digno ni siquiera de desatar o de atar su calzado. Juan no era digno de hacer eso con Jesús. Y ahora de repente Juan el Bautista tiene dudas. ¿Será que es Él? Y envía a sus discípulos, o sea, Juan el Bautista envía a sus discípulos hacia Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Lo que le está preguntando Juan el Bautista es: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel hijo de David que estábamos esperando? ¿O no lo eres y tenemos que seguir esperando? La respuesta de Jesús, hermanos, va más allá de una simple afirmación verbal de decir sí soy yo. Porque eso cualquiera lo podría haber hecho, ¿verdad? Decir sí soy yo. Hasta hoy en día en nuestra actualidad hay muchos que dicen yo soy Cristo. Hoy hay muchos que se proclaman Cristo. Entonces decir sí, yo soy Cristo es relativamente fácil para cualquiera. Por eso Jesús no se iba a conformar con una afirmación verbal de decir sí soy yo. Jesús da una respuesta y se fundamenta en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que los profetas dijeron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5, que es este pasaje que les estoy comentando de Juan el Bautista haciendo esta pregunta por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, Mateo capítulo 11 dice: Jesús respondiendo les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Interesante respuesta de Jesús. ¿Cómo es?
¿Sí o no? ¿Eres el Mesías? ¿Cómo podría Juan el Bautista saber qué es lo que Jesús estaba respondiendo con este tipo de respuesta? Es que Juan era un conocedor de las Escrituras. Y cuando los discípulos iban a decirle esta respuesta de Jesús, Juan iba a entender lo que Jesús estaba respondiendo. Porque Jesús estaba citando Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jesús estaba citando este pasaje del profeta Isaías. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Esto se está cumpliendo. Este pasaje está enseñando que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. Y esa venida de Dios sería evidente a través de señales, milagros, que los discípulos de Juan estaban siendo testigos, oculares y auditivos. Por eso les dijo: ven, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Se dan cuenta? Jesús está respondiendo: sí, yo soy el Mesías. Yo soy Emmanuel, Dios con vosotros. Yo soy el que tenía que venir. Y estas son las señales. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos empiezan a caminar. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo: yo soy el Mesías. Así que las señales, los milagros que Jesús realizaba, más que solamente un anuncio de vengan, si se vienen conmigo van a ser sanos y nunca más se van a enfermar. Jesús no estaba enseñando eso. Él estaba enseñando: yo soy el Mesías. Yo soy el que esperan. Yo soy Emmanuel. Pero en todo esto, hermano, amigo, si tú estás padeciendo alguna aflicción de enfermedad, o alguien que amas está padeciendo una enfermedad, no está mal que pidas sanidad para esa persona. Ora al Señor, pídele, así como el apóstol Pablo lo hizo, así como Santiago nos ordena que lo hagamos. Oremos por el que está enfermo. Pero recuerda que el Dios soberano tiene un propósito más profundo que cumplir: la salvación, la redención eterna de tu alma y la santificación de aquellos que ya son suyos por la fe en Jesús. Así que si Dios no responde tu petición como tú lo esperabas, es porque Dios está trabajando en ti, así como lo hizo con el apóstol Pablo, cuando él pidió sanidad, pero Dios no le sanó. Y uno se pregunta, pero ¿cómo no va a responderle la oración de uno de sus apóstoles? Es que Dios es soberano. Él gobierna sobre todas las cosas y Él es un Dios que tiene todo conocimiento y tiene un propósito sabio y santo de todas las cosas. La respuesta de Dios para con el apóstol Pablo fue: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pablo rogó a Dios por sanidad y Dios no lo sanó, pero le recordó que la salvación que Pablo ya gozaba por la fe en Jesús era suficiente y bastaba. Bástate mi gracia. Muchas veces Dios va a usar una enfermedad como una herramienta para moldearte. Si eres hijo de Dios, muchas veces una enfermedad va a ser esa herramienta que Dios usa para moldearte, para guiarte a su palabra, y así seas pulido, santificado para la gloria de Dios. Y en el caso de alguien que no es cristiano, que aún no ha creído en Jesús como su Salvador, muchas veces Dios va a usar una enfermedad como herramienta para guiarte al Salvador de tu alma. El gran doctor de las Escrituras del siglo IV, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente, y con esto termino este punto: entendamos que Dios es un médico y que el sufrimiento es una medicina para salvación, no un castigo para la condenación.
Porque el sufrimiento que viene en el fuego del infierno es peor que cualquier sufrimiento que uno pueda pasar aquí en la tierra. Así que el sufrimiento que uno sufre aquí en la tierra es para salvación, para guiarte a los pies de Jesús. Aunque eso signifique que tengas que hacerlo en el último aliento de tu vida. Pero ese es nuestro Dios, el médico del alma. Y así entramos a nuestro último punto. La misericordia de Cristo a pesar de la locura de la multitud. Dice el versículo 9, Lucas 6:19, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque poder salía de él y sanaba a todos. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, estimados hermanos, uno puede apreciar este tipo de escenas en donde Jesús no puede ni caminar tranquilo porque hay una gran multitud que lo está presionando. En el capítulo 8 de Lucas está la historia de un hombre llamado Jairo que tenía su hija muy enferma de muerte. Y cuando él va a pedir la ayuda de Jesús, dice que Jesús quería ir donde él, pero en versículo 42 de Lucas 8 dice que la multitud lo oprimía. No lo dejaban caminar, estaba oprimido. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que Jesús sanaba como señal de su identidad. Yo soy el Mesías, por eso estoy cumpliendo estas profecías que expresan que ya he venido, ¿verdad? Eso significaban los milagros de Jesús y lo sabemos ahora. Pero de alguna manera, estos milagros hacían relucir las verdaderas intenciones con las que muchas personas buscaban a Jesús, los verdaderos ojos con los que muchos veían al Señor. Todos buscaban a Jesús con fe, pero era una fe en el sanador físico y no buscaban con fe al sanador del alma. ¿Recuerdan ustedes, y lo hemos estudiado acá en Lucas capítulo 5, cómo Jesús sanó a un leproso? Este hombre que estaba padeciendo una lepra avanzada y que no solamente era un dolor físico, sino también que lo mantenía lejos de su familia, lejos de toda reunión religiosa, porque era prohibido que un leproso esté entre las demás personas. Bueno, Jesús sanó a un leproso. Y en el versículo 13 del capítulo 5, donde se ve esta historia, dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Y al instante se le fue la lepra del hombre. Luego Jesús le da una instrucción: no le digas a nadie. Según lo que se va leyendo después de ese milagro, se entiende que el hombre no obedeció la orden final de Jesús. Y cuando Jesús le dijo no le digas a nadie, él salió a decirlo a todo el mundo. Por eso es que la multitud se le juntaba, porque de alguna manera se enteraban de aquel milagro, de este otro milagro. Jesús sana, y sana de esta manera. Ahora, al enterarse de esta forma de la sanidad del leproso, hermanos, que Jesús extendió la mano y le tocó y así fue sano, es muy probable que la gente empezó a pensar que por solo el hecho de tocar a Jesús ya tenían la sanidad asegurada, ¿verdad? Ahora, la intención de la gente para tocar a Jesús era impulsada muy probablemente por una extraña fe supersticiosa en la que se le otorgó a Jesús una imagen muy parecida a la de un amuleto. Todos nosotros conocemos el concepto de un amuleto, ¿verdad? Un objeto que en mi entendimiento me va a dar buena suerte, ¿no? O no solamente un objeto, a veces son acciones que pensamos que de alguna manera van a tener ese efecto de buena suerte, de buen augurio, como dicen algunos, para nosotros. De alguna manera muchos veían a Jesús como un amuleto. Lo toco, me sano y me voy hasta nuevo aviso. Una fe supersticiosa.
El leproso se sanó cuando le tocó. Vamos, toquémosle. Hay que tocarle. Sus ropas deben tener una especie de poder mágico. Hay que tocarle. ¿Verdad? La locura de la gente. La superstición. Y todos nosotros venimos de ahí. Todos tenemos de alguna manera un pasado o quizás un presente supersticioso. Como lo que hacíamos muchos antes, ¿verdad? Y muchos lo hacen hoy. Me voy a persignar para que me vaya bien. Cuando en la Biblia no hay ningún fundamento para esa acción, pero de alguna manera en nuestro entendimiento es una acción de buen augurio, ¿no? Me voy a persignar para que me vaya bien. O en un contexto más evangélico, me voy a comprar esa piedrita que me ofrecieron en esa iglesia para que mis enemigos no me toquen, ¿no? O voy a comprarme esta astilla de la cruz de Cristo. Dicen que es la astilla de la cruz de Jesús, ¿no? O esta agüita del río Jordán que dicen que me va a ir bien si me compro eso, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo, ya sea en un contexto no evangélico o dentro del evangelicalismo, hay superstición? Y mucha gente fuera y dentro del evangelicalismo sigue a Jesús supersticiosamente. ¿Y por qué la gente lo hace? ¿Por qué multitudes van a ese tipo? Porque normalmente uno ve esas multitudes en ese tipo de congregaciones, ¿verdad? En donde ofrecen todo ese tipo de objetos que alimentan tu superstición. Y lo hacen en nombre de Jesús. Pero ¿por qué la gente va por montones ahí? Es porque muchas veces las intenciones de la gente para buscar a Jesús es superficial, es errónea, es egoísta, solo para mí, ¿no? Lo maravilloso, hermanos, es que Jesús muestra su misericordia a pesar de cómo somos nosotros. A pesar de nosotros, Jesús muestra su bondad. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, versículos 19b. Poder salía de él, de Jesús, y sanaba a todos. Es decir, que las personas se acercaban a él con un sentir supersticioso, con un sentir extraño, con una fe que no es la fe verdadera, pero aún así Jesús les sanaba. Un comentarista llamado Simon Kistemaker dice: no se pretende que la fe que hacía que la gente se precipitara sobre Jesús para poder tocarle estuviese necesariamente libre de todo elemento extraño. ¿Qué está diciendo Simon Kistemaker? Que es muy probable que cuando la gente iba a querer tocar a Jesús no era con una fe sana. Es muy probable que sí habían elementos extraños en esa fe. En muchos casos bien pudo haber sido mezclada con superstición. Pero ese no es el énfasis de Lucas, dice Simon. Quiere que nuestra atención se concentre en Jesús, cuyo poder lo estaba capacitando para sanar a todos y cuyo corazón, lleno de compasión, le impulsaba a hacer justamente eso. Es maravilloso que lo que está diciendo aquí este escritor es que la atención que nosotros tenemos que poner es en qué es lo que Jesús hacía y por qué Jesús lo hacía así. Las sanidades de Jesús no solamente mostraban su identidad como el Mesías esperado, prometido por Dios, sino que las sanidades también mostraban, expresaban el corazón bondadoso y misericordioso de Cristo, deseoso de culminar de una vez por todas con las horrendas consecuencias del pecado. Porque las enfermedades, porque nosotros sabemos que los dolores, la misma muerte son consecuencias del pecado. Y cuando Jesús sanaba, era una forma de decir: yo quiero destruir esto. Quiero destruir las consecuencias del pecado. Y así entramos a nuestra conclusión final. En primer lugar, cristiano, tú
que dice ser un discípulo de Jesús, que proclama ser un discípulo de Jesús, ¿estás viviendo como un verdadero discípulo? ¿O es fácil confundirte con alguien de la multitud? Recuerda, Lucas hizo una distinción entre ambos grupos, los discípulos y la multitud. Es porque hay diferencias muy grandes. Uno de la multitud busca a Jesús, pero sin el deseo de comprometerse con Él y la misión que encargó a su iglesia. Uno de la multitud busca los beneficios de aquel que es la cabeza, Cristo, pero no busca beneficiar a los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Cristiano, si estás en esta situación en la que tal vez estás con actitudes muy parecidas a uno de la multitud, pídele perdón al Señor. Tú estás seguro de tu salvación. Sabes que has creído en Jesús, que has confiado plenamente en Él, pero negligentemente estás teniendo actitudes de uno de la multitud. Pídele perdón, Él te va a perdonar. Pídele perdón porque has sido negligente con el pecado, porque has sido pasivo con el pecado, porque no has tomado acciones concretas contra el pecado y te has dejado llevar por tentaciones. Has dejado de leer tu Biblia, has dejado de orar, has dejado de predicar el evangelio a otros. ¿Te das cuenta todo lo que nos distingue de los de la multitud? Y que tal vez no lo hemos estado haciendo. Pídele perdón, pero también pídele que te devuelva el hambre que has perdido, que te devuelva el hambre por su palabra, el hambre por predicar el evangelio a otros, que te devuelva ese anhelo de orar, ese anhelo de congregar con aquellas otras ovejas del redil. Pídele esto y Él te va a responder. ¿Sabes por qué? Porque todo esto está alineado a su voluntad. Y si tal vez aquí hay alguien que no conoce aún al médico del alma, y tal vez vas detrás de Jesús, el sanador del cuerpo, o erróneamente piensas que Jesús es el dador de riquezas, el cumplidor de mis sueños y metas, déjame decirte que de nada sirve que ganes el mundo si se pierde tu alma. Y esas son palabras de Jesús. De nada sirve que ganes el mundo si se pierde tu alma. Y te preguntarás, ¿por qué está perdida mi alma? Porque la Biblia dice que la condición natural del ser humano es que está muerto espiritualmente, separado de Dios, porque ama más las tinieblas que la luz, como dice el apóstol Juan. Toda tu vida has ofendido a Dios con acciones, con pensamientos, con palabras que has dicho. Y tu deuda para con el dueño del universo es tan grande, es tan inmensa que no la puedes pagar tú mismo. No la puedes pagar. Ningún pecador puede salvarse a sí mismo de la condenación eterna a la que va. Ningún pecador puede. Solo el médico del alma, Jesús, tiene el poder de dar vida al que estaba muerto. Solo el médico del alma tiene el poder de llevar a Dios a aquel que estaba lejos. Solo el médico del alma, Jesús, tiene el poder de otorgar perdón a aquel que era enemigo sentenciado. Jesús vivió la vida perfecta y justa que tú no has podido vivir hasta ahora. Él llegó a la cruz para cargar todos tus pecados en su cuerpo, para sufrir la ira de Dios que tú merecías y que tú mereces, sufrirla a Él en cuenta tuya. Y para darte vida eterna. Recuerda lo que Él enseñaba: yo soy el pan de vida. Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Si crees en Él, la obra de Cristo es efectiva en ti. Recibes el perdón de Dios. Serás hijo de Dios. Ya no irás a condenación, sino que habrás pasado de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo. Pídele a Cristo que te salve. Pídele a Cristo, al doctor del alma, que te limpie de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios.